vamos a comenzar la parte de la mecánica llamada dinámica. En cinemática hemos estudiado los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que los originan o que los modifican. Aquí vamos a tener en cuenta esas causas, que no son ni más ni menos que las fuerzas. Las fuerzas son las interacciones entre los cuerpos que dan lugar al movimiento de los mismos o a la modificación de su movimiento. Generalizando, podemos hablar de dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que aparecen por contacto, como por ejemplo la que existe entre la rueda y el carril que dirige a un tren cuando éste toma una curva, o fuerzas que actúan a distancia, como son aquellas que se producen en los campos de fuerzas, como por ejemplo el campo gravitacional. Las masas se atraen aunque estén a distancia. Igual que las cargas eléctricas también experimentan fuerzas a distancia. Vamos a utilizar un parámetro llamado masa, que es un escalar positivo y constante para cada cuerpo. Está relacionado con la cantidad de materia. A continuación vamos a ver los principios de Newton. Los principios de Newton son axiomas, son leyes que se han obtenido de la naturaleza por observación, no se pueden demostrar. A partir de estas leyes básicas y teniendo en cuenta el álgebra vectorial y el análisis de funciones vectoriales, se construye toda la teoría de la dinámica. Los autores de los tratados de mecánica no están muy de acuerdo en qué leyes o qué criterios incluye cada uno de los principios. Es igual, nosotros vamos a verlos todos y es importante, muy importante, que nos queden claros, porque si eso no es así, no progresaremos en el estudio de la dinámica. Vamos con el primer principio de Newton, llamado también principio de inercia. Dice que un cuerpo de masa m se mantiene indefinidamente en su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme. Uniforme quiere decir con velocidad constante, si no actúa sobre él fuerza alguna. Los sistemas en los que se verifica este principio se llaman sistemas inerciales. Un sistema inercial es un sistema que se puede mover respecto a un sistema fijo con una velocidad v sub o constante. Si en él un punto o un cuerpo de masa m, un punto material, se mueve con una velocidad relativa a este sistema móvil constante, se verifica el principio de inercia, porque la velocidad absoluta de ese punto también es constante. Veíamos en cinemática relativa que la velocidad absoluta de un cuerpo era igual a la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. La velocidad de arrastre en este caso, puesto que solo hay en el sistema móvil una velocidad v sub o y es constante, la velocidad de arrastre será igual a v sub o, y si esta es constante, resulta que la velocidad absoluta es también constante, puesto que v sub r, la velocidad relativa, es constante y v sub o también es constante. Entonces ahí se verifica el principio de inercia. ¿Qué ocurre si el sistema es no inercial? En el caso de que tenga una velocidad variable, pues entonces naturalmente la velocidad absoluta no será constante, puesto que la velocidad de arrastre no lo es, aunque lo sea la velocidad relativa. Si en estos sistemas no inerciales detectamos que el v sub r es constante, pero como es no inercial, la velocidad absoluta no lo es. En estos sistemas puede ocurrir que la velocidad relativa sea constante y sin embargo tengamos aplicada una fuerza.
vamos con el segundo principio de Newton. El segundo principio de Newton dice que si aplicamos una fuerza a un cuerpo de masa m, se produce una aceleración A que está relacionada con la fuerza mediante esta ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. Lo que quiere decir que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido, puesto que m es un escalar positivo y constante, como ya hemos dicho, constante para cada cuerpo. Las fuerzas son magnitudes absolutas. No dependen, su medida no depende del sistema de referencia, ya sea móvil, ya sea fijo, puesto que son interacciones entre los cuerpos. Sin embargo, la aceleración, como ya vimos en cinemática relativa, puede ser una magnitud relativa. Lo que ocurre es que, en este caso, para que se cumpla la ecuación fundamental de la dinámica, fuerza igual a masa por aceleración, tanto la aceleración como la fuerza han de ser absolutas. O sea que la aceleración, recuérdelo siempre, la aceleración que interviene en esta ecuación es la aceleración absoluta. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, como las aceleraciones y las velocidades. No es casualidad que sean magnitudes vectoriales, porque precisamente las magnitudes vectoriales se crearon para dar satisfacción a las características de estos entes físicos. Entonces es aplicable toda el álgebra vectorial, así como naturalmente el análisis de funciones vectoriales. Si yo tengo una masa en la que aplicamos una fuerza F1, la aceleración A1 se calcula mediante esta ecuación. Si aplico una fuerza F2 a esa misma masa, obtendré una aceleración A2 también deducible mediante esta ecuación. Aquí la F2, aquí la A2. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que hay independencia del efecto de cada fuerza, independencia del resto de las fuerzas aplicables a esa masa, a ese cuerpo, y también independientemente de que el cuerpo se encuentre en estado de reposo o movimiento. O sea que una fuerza produce su aceleración a partir de esta ecuación, y cualquier otra fuerza de las que hubiera en el cuerpo también produce su aceleración a partir de esa fuerza aplicada a esta ecuación. Luego entonces hay independencia del efecto de las fuerzas del resto de las fuerzas. Es una magnitud vectorial cada fuerza, luego yo puedo componerlas y obtener la resultante. Si la resultante la aplicamos a la masa m, obtenemos una aceleración resultante mediante esta ecuación. También podríamos componer todas las aceleraciones de cada una de las fuerzas aplicadas al móvil, y esa composición me daría la resultante de aceleraciones, que sería exactamente igual que la que obtengo con la resultante de fuerzas utilizando esta ecuación. También, por la misma razón, una fuerza F se puede descomponer en dos direcciones, o en tres. En este caso la hemos descompuesto en dos, y obtener sus componentes Fx y Fi. Cada una de sus componentes me da su aceleración correspondiente, la su x para F su x, la su y para F su y, utilizando la ecuación básica, y componiendo las dos aceleraciones obtengo la aceleración que me daría directamente la fuerza F utilizando esta ecuación. A veces es conveniente descomponer las fuerzas en tres direcciones o en dos, en un sistema de ejes cartesianos, para trabajar con ellas más cómodamente. Diré como curiosidad que en la teoría de la relatividad esta ecuación no se cumple exactamente. La aceleración
no tiene la misma dirección que la fuerza. Cambia. Tampoco la masa es una cantidad constante para cada cuerpo. A medida que aumenta la velocidad del cuerpo observada desde un sistema, la masa que se mide también aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la masa aumenta, con la misma fuerza obtenemos una aceleración menor. Luego, según la teoría de la relatividad, sí depende el efecto de cada fuerza del estado de reposo o movimiento del cuerpo. Pero bueno, eso pertenece al ámbito de la teoría de la relatividad que no vamos a ver aquí en esta parte del curso. Y por último, el tercer principio de Newton, o principio de acción y reacción. Dice que si un cuerpo produce en otro, un cuerpo de masa m minúscula produce en otro, de masa m mayúscula, una fuerza F, este otro, el de masa m mayúscula, produce sobre el de masa m minúscula una fuerza n. Lo hemos puesto aquí por separado, o sea que las fuerzas se dan por parejas y son exactamente iguales en módulo y dirección, pero en sentido contrario. ¿Por qué se da por parejas? Porque son interacciones entre los cuerpos. No puede aparecer una fuerza individualmente para un solo cuerpo, tiene que haber otro que la produce. Y a su vez ese otro produce en el anterior su fuerza correspondiente. Igual ocurre con las fuerzas a distancia. Estas son por contacto, fuerzas a distancia. Si la masa m minúscula produce en la masa m mayúscula una fuerza n, la masa m mayúscula produce en el cuerpo de masa m minúscula una fuerza F. Estas dos fuerzas también son exactamente iguales en módulo y dirección, pero tienen sentidos contrarios. O sea que F es igual a menos n. A la fuerza que se produce sobre el cuerpo que estamos estudiando se la llama acción, y a la que se produce sobre el otro cuerpo se la llama reacción.